Muchachos, colabórenme con algo. Es más fácil o agiliza un poquito más la toma de la asistencia porque a veces, como ustedes saben, me está yendo el internet y se me borra el chat. Entonces, no alcanzo a tomar algunos nombres. Entonces, pues yo estoy llamando así como al principio y al final. Ya igual les expliqué pues que estaba siendo más flexible con la asistencia y es solamente porque debo llevar un control porque finalizada la clase debo enviar un informe a coordinación de cuántos estudiantes asistieron y cuántos tengo matriculados, no tanto porque les vaya a afectar pues mucho en la calificación la parte de asistencia. ¿Sí? Igual la clase queda grabada y quien no asiste por alguna razón, pues porque sabemos que hay problemas de conexiones, puede igual ver la clase cuando yo la publique y realizar la actividad. Entonces empiezo. Pueden, pues activan su micrófono y me dicen presente. Yo espero ahí un momentico mientras me conteste. Está Sebastián Alegría. Presente, profe, ¿me escucha? Gracias, sí, señor. Javier Angulo. Gracias, profe. Presente, profe. José Ararat. Profe, Arada tiene un problema con la energía eléctrica y él tiene que es una planta, entonces como Ok, que le hace falta Sí, combustible. ha tenido problemas. ok, no hay problema. Caicedo Jason. ¿Quieres con riesgo o cuál? No, En el traje que digas Caicedo. Caicedo Jason. Jason Andrés. Ah, no. No. Castro Brian. Presente, profe. ¿Está? Sí, sí, señor. Chacón Byron. Presente, profe. ¿Me escucha? Aumentar el volumen a tu micrófono. Daza Olga. Presente. Gracias. Erazo Paola. Presente, profe. España Steven. Creo que Paola no tiene audio. Profe. Sí, ella contestó por allá. Se escuchó lejos, pero por allá contestó. ¿Ya? España Steven. Ok. Flor. William. Aquí estoy, profe, presente. Juaques. Juaques Oscar. Creo que él está trabajando, pero ahorita yo creo que se presenta. Ok, Diana. Profe, buenas. Buenas. ¿Quién habla? Estoy en España. ¿Desde España? Bueno. Orobio. Camilo. Hidro, presente. Ah, Hidro, perdón, sí. Saidi Loboa. Presente, profe. Gracias. Yamit Mancilla. Presente, profe. Brian Martínez. María Camila Mayorga. Mina Darling. Montoya Diego. Montoya Juan Guillermo. Presente, profe. Presente, Doña profe. Diego. Montoya Guillermo. Montoya Diego. Sí, señor. Y el Montoya otro Guillermo, es profe. Montoya Juan. Sí, señor. Listo. Mosquera Miguel Ángel. Uy, ya tengo una. Profe, buenas tardes, llegó Juaques. Profe, yo también. ¿Y tú eres? Darling Mina. Listo. Profe, acaba de llegar, yo soy Peña, Andrés Felipe Peña. Ahorita que lo llame. Mosquera, Ya. Mosquera Miguel Ángel. Entonces. Murillo Jesús. Presente. Nieto Carlos. Presente. Ordóñez
Osorio Kevin. Presente, profe. Peña Jesús. Presente, profe. Peña Marley. Peña Andrés. Ramírez Fran. Presente, profe. Riasco Gerson. Presente. Sigo. Rodríguez Luis. Presente, profe. Romero Chelsea. Sevillano Carlos. Presente. Soles Miguel. Presente, profe. Sole Miguel. Profe María Camila Mayorga, es que no tenía audio. Ah, ok, ya voy, María Camila. Solís Jefferson. Presente, profe. Torres Víctor. Presente, profe. Torres Rubén. Presente, profe. Valencia Tatiana. Vanegas Ricardo. Presente, profe. Vázquez, ¿Y le están dando duro para allá? Vidal Juan. Profe, yo Vázquez, se me saltó. Vázquez Joshua, yo le llamé. Yo vi tu nombre ahí, no lo coloqué. Vidal Juan. Viveros Diana. Oye, Presente, dame presente, guaringa, a mí presente. no me van a estar manejando así, yo. Y Zapata John Freddy. Diana. Presente, presente, presente. Mayorga. Profe, yo presente. Mayorga, me dijo que llegó. Martínez Brian. El profe está conectando. Listo. Al final revisamos nuevamente. Y empiezo acá. Y soy el de moto. Listo, muchachos. Les voy a pedir un favor, silenciemos los micrófonos para las interrupciones de... Profe, Voy a poner a un faroles. ¿Sí me escuchan ahí fuerte y claro o necesita que me coloque los audífonos? El micrófono, pues. Ahí escucha bien, profe. Pues yo no lo escucho, así que me voy a poner los audífonos. Ahí está bien, profe. Ahí lo escuchamos bien. Listo, muchachos. Entonces, el día martes hablamos sobre la resistencia, ¿cierto? Los tipos de resistencia. Y hoy vamos a enfocarnos en cómo entender la resistencia. Si bien este es un curso pues, de pregrado donde no se da mayor nivel de profundidad, vamos a tratar de resolver las dudas y vamos a tratar de abarcar los distintos métodos, ya que la resistencia, como tiene tantas formas de manifestación, también asimismo tiene varios tipos o métodos de entendimiento. ¿Listo? Tranquila. Entonces, Jefferson, por favor, tu micrófono lo puedes desactivar. Gracias. Entonces, la resistencia aeróbica, pues ya habíamos revisado que es la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible, capacidad de resistir psíquica y físicamente una carga durante el largo periodo de tiempo, o una capacidad de soportar sin cansancio prematuro esfuerzos de larga duración y de intensidad media alta, teniendo en cuenta su planeación y entrenamiento. Estos conceptos pues, generales lo vimos el día martes, así que voy a ir directamente a lo que es métodos de entrenamiento. En cuanto a métodos de entrenamiento, existen realmente dos grandes corrientes, ¿sí? Uno que tiene que ver con el método continuo y otro que tiene que ver con el método fraccionado. Aparecen estos otros métodos de repetición, el método de entrenamiento modelado y método de competición control, pero por ejemplo el método de repeticiones pertenece a lo que podría llamarse también una forma de método fraccionado. El modelado también
tiene componentes tanto de método fraccionado como de método continuo. Y el método de competición de control también tiene componentes tanto de método continuo como método fraccionado. Entonces, pero digamos que los separé en distintas categorías para explicarlos por separado. En cuanto al método continuo, muchachos, el método continuo es aquel método donde, pues como su nombre le dice, trabajamos el proceso de manera continua. Es decir, es un método que nos va a servir principalmente para deportistas que tienen que recorrer grandes distancias. Hablando de atletismo, pues grandes distancias ya es después de los 2.000, 3.000 metros, ¿sí? Cuando hay carreras de 2K, 3K, 5K, 10K, media maratón, que son 21 kilómetros, o una maratón. Eso hablando de atletismo, pero también podríamos hablar de un método continuo para la resistencia, pero en ciclismo, que es también recorrer grandes distancias, pero ya sería en una bicicleta. Entonces estamos hablando ya de 20, 50, 100 kilómetros de trabajo. A partir de ese método continuo, pues se subdividen en diferentes variantes de ese método. Entonces tenemos el método continuo uniforme, donde se trabaja un volumen grande. Se utiliza principalmente en el periodo preparatorio, es un método que utiliza generalmente en los periodos. Hay un método continuo extensivo, donde se trabaja intensidad baja a media, es decir, entre el 50 y el 70% del VO2 máximo, y volúmenes altos, es decir, de 30 minutos a 2 horas. Aquí aparece como el efecto pues, que produce este tipo de trabajo. Cuando tenemos una intensidad media, baja o media, y tenemos grandes volúmenes, pues hay una oxidación de ácidos grasos, aumenta la circulación periférica, hay una hipertrofia cardíaca, hay una mejora de la utilización del glucógeno y mejora de la recuperación. También hay un aumento o una mejora en el VO2 máximo, ¿no? Y cuando hablamos de método continuo intensivo, hablamos de una intensidad un poquito más alta, es decir, si la anterior se trabaja en moderada o baja y media, el intensivo se trabaja en una intensidad media y media alta, es decir, a un 70 a un 80% del VO2 máximo. Y el volumen es medio y medio alto, es decir, entre 30 a 90 minutos. Las diferencias en cuanto, bueno, acá están los efectos de mejora el metabolismo del glucógeno, mejora el umbral anaeróbico, se acuerdan que hablamos del umbral aeróbico y anaeróbico, ¿sí? Entonces, este tipo o este método de trabajo intensivo con intensidades medias altas y con un volumen alto, mejora ese umbral anaeróbico, también mejora el VO2 máximo, hay hipertrofia cardíaca y mejora la producción y remoción de ácido láctico. ¿Qué tengo que decirles sobre estos dos métodos? Entonces, este método continuo extensivo, como son intensidades bajas, son volúmenes altos, pero son intensidades bajas, podríamos decir que podemos trabajar con personas que quieren enfocarse o quieren tener un programa de ejercicio de actividad física principalmente hacia la salud. De pronto, este método es más para la gente que hace jogging, pues, que participa en las carreras y que lo hace más recreativamente. Pero ya para participar con atletas, o puede utilizarse también este método en atletas de alto rendimiento, pero como una forma de hacer trabajo de recuperación, es decir, a una intensidad baja o media, ¿sí? Pero cuando ya trabajamos entrenamiento, que realmente queremos generar un impacto o una adaptación fisiológica, entonces se trabaja con intensidades medias y medias altas, es decir, entre un 70 y un 80% con estos volúmenes de entrenamiento. Entonces, entre 30 a 90 minutos a esta intensidad, estamos hablando de recorrer alrededor yo pienso que entre 7 a 12 o 15 kilómetros, ¿sí? Dependiendo obviamente del nivel del deportista. Esto va a lograr que cuando habla de mejora metabolismo del glucógeno, es que como hay una intensidad alta, ¿sí? Va a estar trabajando sobre el umbral casi que anaeróbico, es decir, sobre el umbral donde ya comienza a acumularse el ácido láctico y va a producir una fatiga muscular fuerte. Entonces, cuando se trabaja con este sistema energético glucolítico,
estamos trabajando principalmente con el glucógeno muscular, ¿sí? Como estamos trabajando o produciendo ácido láctico y tamponándolo, es decir, produciendo ácido láctico y removiéndolo también, entonces este umbral anaeróbico comienza, o el cuerpo o nuestro sistema muscular comienza a adaptarse, es decir, a tener, cuando usted acostumbra a tener presencia de ácido láctico dentro de su organismo, pues él se adapta, ya, entonces ya no siente tanto esa incomodidad y entonces este umbral anaeróbico aumenta, ¿sí? El VO2 aumenta, que es la capacidad o el volumen máximo de oxígeno que puede consumir en un minuto, ¿sí? Cuando hablan de hipertrofia cardíaca, pues hay dos tipos de hipertrofia. La hipertrofia cardíaca que se produce en el deportista, que es decir, que mejora tanto la capacidad sistólica como diastólica. ¿Ustedes usan las pastillas tricolor? Capacidad, perdón, Víctor, creo que Son tienes 3 colores. uno activado. Víctor. ¿Cuál es? ¿Y con eso está feliz? Víctor. ¡Puto drogadicto de mierda, borracho! Micrófono. ¿Cuál es? ¿Listo? Buenas tardes. Aprovecho la pausa ahí. Ajá. Para reportarme que ya llegué, profe, no me he podido comunicar. Listo, José. Ok, igual ahorita al final vuelvo y hago una revisión pues de los que de pronto no estuvieron al principio para corroborar esa lista. ¿Listo? Les hablaba sobre la hipertrofia cardíaca. Entonces, a veces por la actividad física, el deportista suele tener una hipertrofia cardíaca benéfica, es decir, que se crea una adaptación fisiológica en su sistema cardiovascular, precisamente para funcionar mejor, ¿ya? Pero hay otra hipertrofia cardíaca que se produce incluso sin practicar deporte, que ya es una hipertrofia que es peligrosa, ¿sí? Es decir, que se engrosan las paredes del corazón y cada vez se vuelven más gruesas hasta que el corazón queda sin capacidad de funcionar, y eso es lo que produce la muerte súbita. Entonces hay que aprender pues también cómo diferenciar, pues la hipertrofia cardíaca no siempre es negativa, tiene su lado positivo cuando se produce en el deportista, y tiene pues su lado negativo, que cuando se detecta, y eso se detecta es por un ecocardiograma, que puede ser un defecto congénito del corazón. Continúo respecto a los medios. Tenemos un momentito que me está tapando acá. Método continuo variable. Entonces, cuando hablamos de método continuo variable, ese variable no quiere decir que hay una fase de descanso. Es decir, vamos a entrenar un deportista de larga distancia y hoy decidimos que vamos a hacer 10 kilómetros. Pero esos 10 kilómetros los vamos a trabajar con intensidades variadas. Por decir algo, entonces en estos primeros 2 minutos vamos a hacer un trotecito al 60% del VO2 máximo o al 60% de mi frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Y después de los 2 minutos ya, o 3 minutos de activación, entonces yo le digo, después de 3 minutos, vamos a hacer 5 minutos al 70%. Es decir, que se aumenta la intensidad o el ritmo de carrera. Y pasado esos 5 minutos, le digo, vuelve y otra vez, haga 3 minutos al 60%. Entonces hace un ritmo suave, un ritmo alto, un ritmo suave otra vez para recuperar, y luego nuevamente ritmo alto. Entonces puedo trabajar o por distancia, el volumen ahí sería la distancia, 10 kilómetros, o por tiempo, es decir, vamos a hacer 40 minutos de trabajo de esta manera. Ritmo suave, ¿sí? Intensidad al 70%, que crea un estímulo, y luego 3 minutos de recuperación, y luego 5 de trabajo, y así sucesivamente. Entonces, estamos trabajando un método continuo porque no hay una pausa en el trabajo, ¿sí? Y lo estamos trabajando variable porque estamos variando la intensidad, es decir, damos intensidades altas de estímulos de trabajo y damos intensidades medias o bajas como estímulos de recuperación. ¿Listo?
Está aquí el método continuo variable 1, que es decir que se trabaja una intensidad entre el 60 y el 70% del VO2 máximo, con un volumen de momentos más intensos mayores a 5 minutos y los menos intensos menores a 3 minutos, más o menos como en el ejemplo que les estaba dando. Los efectos que se producen son mejorar la eficiencia aeróbica y recuperación durante el esfuerzo. Entonces aquí lo que se trata es como aplicar el principio del carácter ondulatorio de la carga, es decir, que no aplicamos una carga continua, sino que estamos siempre manteniendo a nuestro organismo con altas y bajas. Entonces eso crea adaptaciones fisiológicas más efectivas, mucho más rápidamente. Tenemos una alternativa con método continuo variable 2, donde se aumenta la intensidad, pues comparado con el método anterior. ¿Sí? Se trabaja en intensidad entre el 70 al 80%, pero entonces el volumen de trabajo, es decir, los momentos más intensos, se reducen de entre 3 a máximo 5 minutos, mientras en el anterior eran momentos más intensos mayores a 5 minutos. Y los menos intensos son mayores a 5 minutos. Es decir, que se trabaja a una intensidad alta, digamos que 3 minutos, al 80%. Bueno, si escuchan por ahí un niño llorar, es acá en el segundo piso de mi casa. Qué pena con ustedes, muchachos, pero pues no puedo controlar el niño de mi vecina. Entonces tenemos momentos más intensos, pero son cortos, de 3 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque es que ya estamos llegando a unas intensidades, digamos que altas, de tipo anaeróbico, y ustedes saben que cuando son intensidades de tipo anaeróbico y son mayores a 2 minutos, pues entonces ya se comienza a hacer acumulación de ácido láctico y obviamente se va a provocar la fatiga. Pero aquí lo que se trata es de precisamente acumular un poquito de ácido láctico, y ya cuando hay acumulación entre los 3 y los 5 minutos, pues entonces se le tiran momentos menos intensos, momentos de recuperación. ¿Por qué queremos crear ácido láctico? Porque hay trabajos en los que queremos que nuestro deportista aprenda a soportar la fatiga. Ellos en competencia van a tener que trabajar y competir con fatiga. Entonces tienen que aprender a soportar y tienen que crear las adaptaciones fisiológicas para soportar esa fatiga. ¿Cuáles son los efectos? Mejora eficiencia aeróbica y acelera la recuperación durante el esfuerzo. El método de Fartlek es un tipo de modelo de método continuo variable también. Es un método de entrenamiento con intensidades variables, a diferencia de los otros métodos variables en que en este el individuo es quien determina cuándo y cuánto aumenta o disminuye la intensidad de trabajo, dependiendo de los objetivos del trayecto y los accidentes del terreno. Generalmente, pues, este método de trabajo cuando se trabaja en terrenos agrestes, en terrenos diferentes. Puede ser que usted dice, hoy vamos a subir al cerro. Bueno, entonces ya ahí tiene diferentes tipos de inclinaciones de ir a la montaña, y entonces hay momentos planos donde usted puede aumentar la intensidad, pero hay momentos más inclinados donde tiene que reducirla. Entonces, a eso se refiere, digamos, que el método Fartlek. Pasamos ahora al método fraccionado. El método de entrenamiento es un método de entrenamiento en el cual se divide el trabajo y se introducen pausas o periodos de recuperación o de descanso. Entonces tenemos el método interválico, tenemos el método de repeticiones, tenemos el método modelado y tenemos el método de control. El método fraccionado es utilizado principalmente para desarrollar resistencia específica. Sí, personalmente yo lo utilizo para desarrollar lo que es potencia anaeróbica láctica y aláctica con repeticiones de alta intensidad. Cuando hablamos de método interválico, tienen fases de trabajo y pausas con recuperación incompleta. La duración de la pausa depende del nivel del deportista y de la duración de la carga. La frecuencia cardíaca se utiliza como indicador de recuperación. Entonces, lo normal generalmente es que cuando damos un estímulo de estos,
esperamos, o por lo menos el indicador de la frecuencia cardíaca, si tenemos la oportunidad de un sensor o un pulsómetro, es que cuando la frecuencia cardíaca se reduce hasta 120 o 130 pulsaciones, decimos que ya el organismo está listo para realizar un nuevo estímulo. Las repeticiones y las pausas. Aquí en este método se utilizan se realizan volumen con intensidades altas, medias o bajas. Es decir, sean pausas entre repeticiones, por ejemplo, aquí de 1 minuto. Dan un ejemplo de hacer 3 series de 800 metros con una pausa corta de 1 minuto de recuperación. Entonces, imagínese usted 800 metros. Una pista de atletismo tiene 400 metros. Imagínese usted dar 2 vueltas a esa pista, que son 800 metros, a una intensidad alta. Eso va a ser bastante agotador y eso obviamente le va a generar ácido láctico en su organismo. Y cuando usted termina, el entrenador le dice, nomás tiene 1 minuto de recuperación. Entonces, usted en 1 minuto no alcanza a recuperar ni a disociar todo ese ácido láctico. Entonces, como no ha hecho una recuperación completa y ya tiene que salir a la segunda serie, entonces su organismo va a tener que trabajar con el ácido láctico que ya está acumulado y volver a realizar la actividad o realizar el estímulo. Entonces, a eso es lo que se refieren cuando hablan de una recuperación incompleta. Cuando hablamos de series, repeticiones y pausas, entonces, bueno, acá hay un interválico de repeticiones de pausas donde hay una sola serie, pero mire que es una serie fuerte, con unos intervalos de 1 minuto. Y hay series, repeticiones y pausas acá donde las intensidades son medias, altas y altas, con macropausas entre series y con micropausas entre repeticiones. Entonces, digamos que yo más que todo utilizo este tipo de trabajo. Yo utilizo series, utilizo repeticiones y utilizo pausas. Y generalmente la intensidad que yo manejo, lo que es fútbol sala, y lo normal es en este tipo de disciplinas deportivas, fútbol sala, baloncesto, fútbol, balonmano, ¿sí? Que son disciplinas que caracterizan de ser de alta intensidad o intensidades mixtas y con cortos periodos de recuperación, pues se suelen trabajar series y se suelen trabajar repeticiones dando unos tiempos de descanso adecuados. Tenemos acá el método interválico extensivo largo, que dice que tiene una intensidad media, un volumen alto y la duración es de 2 a 15 minutos, de 2 a 15 minutos. Y el extensivo medio, ya la intensidad aumenta, el volumen igual sigue en elevado o moderado y la duración es entre 1 y 3 minutos. ¿Por qué se reduce aquí el tiempo de carga? Porque la intensidad aumentó. Cuando hablamos de método intensivo corto, igual estamos hablando de método interválico. Intensivo corto, hablamos de una intensidad alta, ¿sí? Un volumen bajo, ¿sí? Y una duración entre 15 y 60 segundos. Entonces, estos, de acuerdo a estos tiempos, se adaptan o son acordes pues, a un trabajo de alta intensidad, es decir, que estamos trabajando más velocidad, resistencia a la velocidad. ¿Listo? Los efectos que suelen producir es que son efectos de potencia aeróbica, de producción y remoción de ácido láctico, de lactato, y de tolerancia al lactato. Cuando usted trabaja un deportista con series y repeticiones entre 15 y 60 segundos, pues estamos trabajando sistema anaeróbico láctico. Y el intensivo corto 2, donde hay una intensidad máxima, el volumen es muy bajo, es corto, pues es bajo, y la duración es entre 8 y 15 segundos. Entonces miren que habíamos hablado creo que el día martes, hablamos sobre
sobre el trabajo de resistencia de acuerdo al sistema energético, ¿cierto? Y entre los sistemas energéticos hablamos sobre el sistema anaeróbico, y que se subdividía en láctico